¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la preferencia. Estamos arrancando Cara o Cruz por Unicanal. También estamos por el 13. ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. A la audiencia, otro domingo más. Y la situación se ha agravado en torno a Hidrovía. La semana pasada, el jueves, el canciller Rubén Ramírez Lescano le convoca al embajador. Nosotros el viernes incluso le estábamos buscando a Domingo Pepo, el embajador de la Argentina en nuestro país, para que dé explicaciones. Dijo que no podía hablar y la situación se ha complicado. Yo no sé cómo va a terminar esto. De eso vamos a hablar. Hay una conferencia de prensa el viernes también de Santiago Peña, vamos a ver enseguida, donde hace declaraciones fuertes también el canciller. Hizo una conferencia de prensa, vamos a tener enseguida eso también, para poder usarlo para discutir sobre el tema, Jorge. Muy importante. Sí, yo no sé cuál es la pretensión de la Argentina, de las autoridades del vecino país en relación a este tema, porque si nos detenemos solamente a analizar la cuestión de que esto, o la pretensión de la Argentina es un fin de recaudar, ni siquiera crean las condiciones para que quienes, la semana pasada, escuchaba a Lucho Ortega, que es uno de los afectados, Sí. La semana pasada, y él dice, tampoco crean las condiciones. Si el objetivo es meramente recaudatorio, ¿por qué hay tanta burocracia? Incluso una de las empresas dijo, tenemos que pagar, vamos a pagar. Pero tampoco crean las condiciones para eso. Entonces vos decís, ¿cuál es la pretensión? ¿Cuál es la intención? ¿Qué hay detrás de toda esta historia? Y es una preocupación, Jorge, porque se habló de muchas cosas. Como vos decís, la intención es... le prometieron a los gobernadores por donde pasa la hidrovía, son varios gobernadores, oficialistas, muchos de ellos, ese dinero es plata que va a entrar ahí, plata que le va a generar antes de las elecciones de octubre un ingreso. Le hablaron de millones de dólares seguramente, le prometieron eso del gobierno y hoy presionan para cobrar. Ahora, ¿por qué no están cobrando? Y ahí surge la segunda hipótesis. Hay intereses internacionales en la hidrovía que tienen que ver con China, que tienen que ver con Estados Unidos, que tienen que ver con empresas extranjeras que están peleando por esa hidrovía. Los chinos quieren meterse a manejar ellos, empresas americanas. Habíamos hablado en su momento, Marito había hablado con la Marina de los Estados Unidos, el cuerpo de ingenieros. También se habló de empresas que están operando ya, que son internacionales, que dijeron, vamos a salir de la Argentina, vamos a ir a Paraguay, porque en la Argentina no hay previsibilidad, no hay ley, no hay nada. Y entonces es una especie de castigo también para esas empresas por parte del gobierno argentino. Hay como una suma de cosas. Rescatamos una parte de lo que había declarado el canciller nacional Rubén Ramírez Lescano y atendé este párrafo de sus afirmaciones que me parece lo más resaltante de sus últimas declaraciones. Expresamos nuestra preocupación que, lejos de tomar acciones que permitan un entendimiento sobre la controversia instalada, la República Argentina impulsa medidas que pudieran incluso interpretarse como deliberadas a agravar la situación, teniendo en cuenta que se trata de una restricción a la libertad de tránsito de bienes estratégicos y sensibles para un país signatario que tiene comprometido el abastecimiento de combustible y la fluctuación del precio de dicho insumo, lo que representa una afectación grave que repercute en la cadena de valor y en última instancia, y acá está lo grave, a la sociedad paraguaya. Parte de las declaraciones que dio el viernes, casi al filo del mediodía, el canciller nacional. Después de él habló el presidente, estuvo más duro. Vamos a ver el material enseguida, tiene cosas ahí para poner. Enseguida vamos a compartir el material. Tenemos la obligación de defender el Estado paraguayo y los intereses de todos los paraguayos, decía Santiago Peña, entre otras cosas, pero vamos a ver enseguida el material. Vamos a solicitar un arbitraje sobre el tema del peaje de la hidrovía. Hemos decidido presentar una demanda en un tribunal Mercosur contra la Argentina por incumplimiento del Tratado de Asunción que garantiza el libre comercio y la libre navegabilidad de nuestros ríos. Ya no vamos a dar ninguna conformidad a los organismos internacionales multilaterales a favor de la Argentina. Eso es fuerte, ¿eh? No vamos a dar ninguna conformidad en los organismos multilaterales a favor de la Argentina. Hemos decidido además aumentar el retiro de energía de la ANDE de Yacyretá para salvaguardar los intereses, cosa que habíamos hablado, ¿te acuerdas? Retirar más de Yacyretá y de venderle más a Itaipú, que es paga. Así que es fuerte, muy fuerte lo que dice el presidente.
Evidentemente en la Argentina no hay respuesta, no tiene capacidad de solucionar. No, y no han demostrado intención de solucionar, sino todo lo contrario. Sí. Todo lo contrario. No tiene, el presidente argentino directamente está, yo creo que está dibujado. El presidente en este momento es el candidato Massa. Massa está más preocupado por sus compromisos electorales con los gobernadores y con otros sectores que preocuparse por Paraguay. En este momento le importa un comino y está desesperado por pasar a segunda vuelta. Y esto es todo un problema, ¿verdad? Porque ahí tenemos el video también ahí, tenemos el video también, lo que dijo. Y es grave, Jorge, porque hay un conflicto fuerte. Estamos hablando, se mete el tema. Se mete el tema hidrovía, se mete el tema de los organismos internacionales, donde el voto de Paraguay, sí, en este momento le retira a Argentina en todos los organismos internacionales, a ver si de alguna manera mueve el avispero a nivel de ellos, ¿verdad? Está con nosotros el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos, Raúl Valdés. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están, Jorge, Pipo? Muchas gracias por la invitación. Pensábamos en un principio, cuando se dio esto, ¿hace cuánto ya lo del peaje hidrovía? Que con el diálogo, agotando la instancia del diálogo, iba a haber un entendimiento, pero sin embargo la cosa se fue agravando. Entonces, el reclamo que hacen ustedes a las autoridades de nuestro país es ir ya a una instancia mucho más fuerte, ¿verdad? Porque no están demostrando del otro lado, específicamente la Argentina, intenciones de llegar a un acuerdo. Correcto. Nosotros entendemos de que esto debería haberse solucionado de una manera mucho más práctica, con el diálogo, usando el razonamiento para poder justamente liberar todas estas acciones que están atrapando a las embarcaciones paraguayas en la Argentina. Sin embargo, recordemos de que esto empieza ya en un sentido contrario. Es una imposición de la Argentina cuando debería haber sido consensuado por los países. Es una imposición de la Argentina cuando deberíamos haber tenido una instancia de acuerdo y evaluar cuáles son los trabajos que realmente son necesarios en la hidrovía para prestar un servicio que en contraprestación se traslada de un beneficio para la navegación. Y eso no ocurrió. Definitivamente nos enteramos a finales del mes de diciembre de que esto iba a estar vigente a partir del 1 de enero. Y dicho y hecho, Argentina desde ese momento no volvió para atrás y son muy claros también al respecto al decir que tampoco lo van a hacer. Entonces, definitivamente el diálogo en esta instancia ya no es un camino. Es por eso que el Paraguay está avanzando en todos los procesos reglamentarios dentro del ámbito de competencia y también está ya acarreando otro tipo de consecuencias como lo que estaban mencionando recién. Bueno, tenemos el video de la conferencia del presidente, ¿querés ver? Vamos a compartir lo que el viernes expresaba sobre este tema en particular el presidente de la República, Santiago Peña. La primera sesión del Equipo Económico Nacional. Estoy muy contento, le agradezco al presidente del Consejo del Equipo Económico Nacional, el ministro de Economía y Finanzas. Esto no es algo que se estila, pero es algo que vamos a implementar bastante en los próximos años, donde yo voy a discutir con los miembros del gabinete la política económica del gobierno del Paraguay, cuáles son los grandes desafíos que tenemos y cómo vamos a trabajar de manera coordinada entre todas las instituciones del Estado. El Equipo Económico Nacional tiene una enorme relevancia, el órgano establecido para poder establecer los grandes lineamientos económicos y poder ejecutar lo que es una política económica que permita que el Paraguay pueda avanzar, desarrollarse con oportunidades de empleo, con formación de capital humano, con aquellas áreas que son fundamentales para el rol del Estado. Así que para mí es una gran satisfacción haber participado de esta primera reunión. También anunciar, como habíamos dicho anteriormente, que se incorpora un nuevo miembro al Equipo Económico Nacional, que es el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, un ministerio que es clave en la agenda económica del gobierno, así que también se le dio la bienvenida a la ministra, ¿verdad? Esto fue un anhelo de anteriores ministros y hoy es una linda realidad y estoy seguro que esta incorporación de diferentes profesionales con visiones diferentes van a contribuir para que el Paraguay pueda avanzar rápidamente y los paraguayos puedan
estar mejor. En esta reunión estuvimos hablando, debatiendo sobre algunos de los grandes desafíos que estamos enfrentando actualmente. Como ustedes saben, esta incautación judicial que se ha dado sobre barcazas paraguayas con productos paraguayos es un problema tremendo. La hidrovía representa para el Paraguay la autopista más importante. El 80% de nuestro comercio de entrada y salida de los productos paraguayos van por la hidrovía Paraguay-Paraná. Esta se rige por un tratado internacional, el Tratado de la Hidrovía, que fue firmado y ratificado por los 5 países, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Y es fundamental que este tratado pueda cumplirse. Como ustedes saben, esto no es un tema nuevo, es un tema recurrente, donde Paraguay ya ha elevado su llamado de atención a la hermana República Argentina, donde nosotros no desconocemos la posibilidad que se pueda cobrar un peaje, pero sí rechazamos que esto se haga de manera unilateral, como lo viene haciendo la República Argentina. Es por esa razón que hoy estamos anunciando una serie de medidas. Principalmente estamos solicitando un arbitraje en el ámbito de la hidrovía Paraguay-Paraná. Esto tiene el acompañamiento de 4 países, no solamente es una propuesta de Paraguay, esto está siendo acompañado también por Bolivia, por Uruguay y también por Brasil. Y esperamos que la Argentina, que aún no ha designado a los árbitros en este ámbito, lo pueda hacer para que se pueda dirimir lo más rápido posible finalmente la conclusión de este problema que representa para el Paraguay una preocupación enorme para el sector privado. Además de esta medida, también hemos tomado la decisión dentro del ámbito del Mercosur, que es un ámbito diferente al ámbito que rige la hidrovía Paraguay-Paraná. Dentro del ámbito del Mercosur hemos decidido presentar una demanda sobre lo que establece el Tratado de Asunción por incumplimiento de normas de libre circulación. Como ustedes saben, el Tratado de Asunción, firmado en el año 1991, que dio origen al acuerdo del Mercosur, ha sido un gran avance, es un éxito de la diplomacia y del comercio regional, es hoy una piedra angular del potencial que tiene nuestra región, pero lastimosamente nos estamos enfrentando hoy a un incumplimiento de ese tratado, para lo cual estamos presentando una demanda que va a ser discutida en el Tribunal del Mercosur. También vinculado ya no esto con la hidrovía, sino también tiene que ver con la hermana nación de la República Argentina. Venimos arrastrando un problema muy, pero muy importante en lo que es los flujos de pagos que se tienen que dar en el ámbito de la entidad binacional Yacyretá. Tenemos acumulados cerca de 150 millones de dólares en deudas, tanto con el Tesoro Nacional, que son recursos que finalmente son destinados a gobernaciones y municipios a través de la ley de royalty y compensaciones, y también para el funcionamiento normal que tiene que llevar adelante la entidad binacional Yacyretá del lado paraguayo. Los pagos que se están haciendo no son ni siquiera suficientes para poder pagar los salarios de los funcionarios de la entidad binacional Yacyretá, ni qué decir poder continuar con normalidad las obras que se están llevando adelante, inclusive la ampliación y la maquinización de Añacuao. Lastimosamente, esto es un problema que lo venimos arrastrando ya desde hace meses, se ha profundizado, nosotros entendíamos y teníamos una comunicación muy fluida, que luego del 15 de agosto, ya con la llegada de una nueva administración, estos flujos de pago se iban a normalizar. Lastimosamente no se ha dado, y como ustedes saben, semanas atrás o días atrás recibimos la visita del ministro de Economía a la Argentina, el señor Sergio Massa. Él vino a agradecer que Paraguay tuvo el gesto de haber dado su no conformidad ante el Fondo Monetario Internacional para que la Argentina pueda recibir un pago de 7.500 millones de dólares. Repito, gracias a un apoyo que le dio Paraguay en un organismo multilateral, la Argentina fue capaz de recibir un desembolso de 7.500 millones de dólares. Nosotros hoy estamos anunciando que no vamos a dar más ninguna conformidad en ningún organismo multilateral, y vamos a informar
de estas deudas que tiene la Argentina con el Paraguay, que lastimosamente nos están llevando a una situación insostenible. Hemos intentado por todos los medios, el canciller ha intentado a través de conversaciones con sus pares, lastimosamente no hemos podido alcanzar un entendimiento. Nosotros entendemos los graves problemas económicos que está enfrentando la hermana República Argentina, entendemos que también están en el medio de un proceso político electoral, como también lo hemos vivido nosotros, pero nosotros tenemos la obligación de defender al Estado paraguayo y tenemos la obligación de defender los intereses de todos los paraguayos. Así que quería compartir estas informaciones y también en el ámbito de Yacyretá, como una medida también para defender los intereses, hemos tomado la decisión desde el día de ayer de aumentar de manera importante el retiro de la energía que está haciendo la ANDE de la entidad binacional de Yacyretá. La hemos llevado prácticamente al máximo posible, también como una medida para salvaguardar los intereses de Paraguay. Quiero reiterarles que estamos tomando todas las medidas que sean necesarias, seguiremos informando. Este es un tema de una enorme preocupación y están trabajando todos los miembros del gabinete, en particular el canciller, el ministro de Economía y todas las instituciones que están relacionadas con estos temas, y vamos a estar comunicándole oportunamente si tomamos más medidas. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está. Esto decía el presidente de la República. Sí, absolutamente. Es, Raúl, lo que ustedes también estaban pidiendo y solicitando ya después de la serie de reuniones, del lobby que han hecho. Es exactamente lo que pedían, ¿verdad? Bueno, de hecho que nosotros nos limitamos al ámbito de competencia de la hidrovía, pero definitivamente esta es una situación que afecta a toda la población del país. Es un derecho legítimo del Paraguay que no afecta solamente a un sector, que es el sector armatorial, sino que afecta a la competitividad de nuestro país. Es la marca de nuestro país. Nosotros somos competitivos a través de la hidrovía porque pudimos encontrar de una manera eficiente, creando un sistema efectivo para poder llegar a los mercados internacionales y también para importar desde los mercados internacionales. Convengamos de que Paraguay, por su situación de mediterraneidad, de hecho ya está pagando casi el doble por costo de transporte. Entonces, definitivamente, cada cuestión que afecte a la competitividad de nuestro país se ve reflejado en la economía nacional. Por eso quiero destacar de que esto no es un tema de los armadores, sino que es una cuestión que está en el lugar en donde tiene que ser tratado, que es en el más alto nivel político, y tiene que ser tratado con las herramientas que el país dispone para ello. Hugo Pastore, director de CAPECO, Cámara Paraguaya de Cereales y Oleaginosas. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, vos, Jorge, Raúl. Bueno, ustedes como exportadores de cereales y oleaginosas también, o sea, están expuestos a esto, están siendo afectados por esto hace tiempo ya. ¿Qué opinas de esto que decía el presidente el viernes? Bueno, es súper oportuno lo que manifiesta el presidente Peña. Suscribimos dentro de lo que es esta crisis que nos ha impulsado Argentina. En el sector nosotros necesitamos una logística que sea competitiva y predecible, ¿verdad? Y realmente en este marco de cosas, la predecibilidad es una de las cosas que no tenemos con la actitud que tiene Argentina, reteniendo convoyes, reteniendo barcazas, que obviamente afectan la competitividad en cuanto a precios, afectan la predecibilidad cuando se retienen convoyes, afectan al consumidor paraguayo, a todos nosotros, ¿verdad? Porque así como los exportadores, que somos la cadena que empieza con el productor, sufrimos de esto, también en las cargas de importación pasa exactamente el mismo fenómeno. Lo que pasó con estas barcazas retenidas con combustible, ¿verdad? Nosotros usamos combustible, el transporte público usa combustible, ¿verdad? Entonces finalmente es el consumidor paraguayo el que es afectado, somos todos los ciudadanos, independientemente del rol que tengamos, a todos nos afecta esto, ¿verdad? Creemos nosotros, sin embargo, que esto puede ser una oportunidad. Obviamente, hoy en Argentina probablemente no están dadas la situación política, la coyuntura política en Argentina, pero con esta crisis yo creo que tenemos la oportunidad que con el liderazgo del presidente Peña se pueda realmente hacer un trabajo de integración. El presidente Lula y el presidente Peña tienen una buena relación, el presidente Lacalle y el presidente Peña tienen una buena relación, y esperemos quien resulte electo en Argentina
también sea un interlocutor con quien se pueda tener una construcción positiva y entre todos, con la gente de Bolivia igualmente, se pueda realmente abordar esto como un tratado tal vez de la relevancia que tuvo en los 90 el inicio del Mercosur. Yo creo que el presidente Peña perfectamente pueda encabezar esto. Vos mencionaste hace unos minutos que en algún momento se habló del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Está buena esa iniciativa, pero es acotada. Ese proyecto hablaba de un tramo, el tramo soberano. Eso no resuelve. Realmente la hidrovía es desde el Río de la Plata hasta el Pantanal. En su extensión completa tenemos que trabajarla y que realmente se convierta en un factor de desarrollo para todos los pueblos, las comunidades ribereñas y que tenga un manejo técnico predecible, que uno sepa, bueno, cuál va a ser el comportamiento de las aguas, etcétera, y que realmente de esa manera nuestra logística sea mejor organizada. ¿Qué volumen de la carga que circula por la hidrovía del total corresponde a Paraguay, a Bolivia y a Brasil, que son los tres usuarios, digamos, desde el Pantanal para abajo? En la hidrovía este año estimamos transportar aproximadamente 25 millones de toneladas, de las cuales 40% aproximadamente corresponde a los agroproductos del Paraguay, 24 o 25% son minerales de hierro de Bolivia, esos son los principales componentes, pero adicionalmente a eso también hay importación de combustibles para el Paraguay y para Bolivia, hay movimientos de fertilizantes, cargas generales y contenedores que se mueven en barcazas especiales. En ese sentido... ¿Y Brasil también utiliza...? Brasil, claro, las cargas brasileñas también conforman una... O sea, hoy sería creciente... un problema para los tres países, un problema grave para los tres países, tanto para Brasil como para Paraguay y para Bolivia. Sí, porque el Brasil transporta principalmente minerales de hierro a través de la hidrovía para la industria siderúrgica. Parte de eso va a la Argentina, parte de eso también va a otras regiones del mundo. Pero definitivamente esto afecta a todos los países, no solamente al Paraguay. Si bien el Paraguay es el principal componente de la hidrovía por la necesidad y por la dependencia que tenemos como país mediterráneo, eso no significa que los otros países también tengan impactos económicos. ¿Cuál es la postura de los colegas de ustedes en Bolivia y en Brasil? ¿Han consultado, han hecho reuniones? ¿Hay un pedido al gobierno de ellos mismos a su gobierno? Sí, definitivamente esta es una postura que mantenemos en bloque los cuatro países en contra de la decisión de la Argentina. Tanto Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay se mantienen firmes en la misma postura de reclamo. Es lo que anunciaba justamente el viernes el presidente Peña, que vamos a pedir avanzar en el reglamento para llegar eventualmente a someter esto a una Cámara arbitral, que es lo que corresponde para solucionar, ya que no existe voluntad política, entonces se debe solucionar en una cámara arbitral. Entonces los países están dispuestos a acompañar, de hecho que una señal inequívoca de que eso puede ocurrir es justamente la solicitud de nombramiento de la lista de árbitros por parte de las delegaciones en un plazo no mayor a 60 días, y eso fue estipulado en la última reunión del CIH, en donde se determinó de que los países, incluso la Argentina, tiene que presentar esa lista de árbitros, que ya es el plazo previo a eventualmente llegar a una resolución arbitral. A ver, Hugo, acá hay dos escenarios, me parece, un poco para entender y para que la audiencia también entienda. Por un lado está este cobro del peaje, ¿verdad? Que es un monto determinado, y acá la discusión también, que el otro día creo que lo hablamos con Raúl, eso hace que aumente el precio del flete. Cuando aumenta el precio del flete, eso podría trasladarse al consumidor final. La ciudadanía afectada, que mencionó en una parte el viernes el canciller en su declaración. Eso por un lado. Pero por el otro lado, ¿cómo funciona la operatividad de esto? ¿En qué parte la Argentina detiene? ¿Cómo lo hacen? Y ese proceso burocrático para el pago del peaje que ellos reclaman. Porque si era, como decíamos al inicio, una pretensión meramente recaudatoria, facilitarían las cosas. Se pondrían una ventanilla única, rápida, y sin no tanta burocracia se paga y avanzamos. Que al final podía ese tema otra vez discutirse, pero ahora se da algo que es mucho más grave, que es la retención de las barcazas. Y eso sí es grave,
porque atenta contra principios internacionales que tienen que ver con la libre navegabilidad de nuestros ríos. O sea, esos dos escenarios en principio son, a mí yo digo, lo más preocupante, ¿verdad? Y que genera esta reacción por parte de las autoridades. Y entiendo también agotar la instancia, y hay una regla en el principio diplomático que es el principio de reciprocidad. Ustedes actúan así con nosotros, es que tenemos también nosotros para responderle a ustedes, ¿verdad? Algunos hablaban del tema de Yacinetá, ¿verdad? Entonces, pues, a lo mejor puede haber otras cuestiones. ¿Por qué vino Sergio Massa, el ministro de Economía, hace 2 semanas a Paraguay? Agradecerle a Paraguay una posición clave que tuvo el Paraguay para con la Argentina en materia del problema económico que están atravesando. Para eso vino Massa. Y al final ellos nos pagan de esta manera, no golpeando como es, al centro de armadores fluviales. Le golpea si esto incide en el aumento del precio del flete al consumidor final. O sea, es un golpe al ciudadano. Es correcto, esto se transfiere en cadena para todos los productos y finalmente lo terminan pagando, como dijo Hugo, el exportador, el productor y los consumidores finales, las personas que cargamos combustible en las estaciones de servicio. Definitivamente es un impacto a nivel país, es una pérdida de competitividad para todos y yo creo que si bien la Argentina de alguna manera está impactando, ellos también están sufriendo, porque recordemos que Paraguay es un gran proveedor de materia prima para la Argentina, especialmente este año. Hugo lo puede hablar mejor, pero este año que tuvieron una quiebra de más del 60% de la zafra de soja, ellos están importando un montón de soja por la hidrovía desde el Paraguay y desde el Brasil. Esos servicios que las navieras contratan en la Argentina para operar las barcazas paraguayas, amarraderos, agenciamientos, combustibles, superan los 150 millones de dólares al año que las barcazas paraguayas están dejando en la Argentina. Y eso representa fuentes de trabajo, representa circulación de dinero, representa ingreso de divisas, y nadie habla de eso. Entonces, ¿Cuánto representa para la Argentina este impuesto anualmente? ¿Cuánto representaría el hecho de que se acepte este impuesto? ¿Cuánto están poniendo en juego para crear todo este problema diplomático? calculamos que este año estaría alrededor de 50 millones de dólares. O sea, este año. ¿Y por año sería? Y estaría más o menos entre 50 y 60 millones de dólares. O sea, imagínense, le acabamos de ayudar a recibir un crédito de 7.500 millones de dólares, que para ellos es una gota de agua en el mar, ¿verdad? Y están armando un problema gigantesco por 50 o 60 o 70 millones de dólares, que para nosotros no es una barbaridad, para ellos es menos barbaridad. O sea, no se entiende entonces desde el punto de vista económico. Tiene que ver con alguna otra cosa oscura, escondida, tapada, que maneja el gobierno argentino y que no puede ceder evidentemente a alguien, porque si hubiera sido un problema de alguna mafia sindical, hubieran arreglado ellos mismos dándole algún otro beneficio por otro lado. Yo no entiendo que por 50 o 60 millones de dólares la Argentina esté comportándose como el mafioso del barrio. Sí. Esa es la parte que no se entiende, Hugo, ¿verdad? Porque si no, decíamos nosotros, ¿cuál es el trasfondo de esta historia? ¿Por qué ellos, antes de demostrar interés en solucionar, están trabando mucho más? Realmente, como recién decía Pipo, un crédito internacional de 7.500 millones de dólares, un país con un PIB de miles y miles de millones de dólares, hacer una crisis internacional por 50 millones o 60 no hace mucho sentido, ¿verdad? Entendíamos nosotros también que esto podía tener un afán recaudatorio a nivel de las provincias que tienen ribera con el río Paraguay, pero en la manera que ha ido escalando esto, que no se le ponga un paño frío, que no haya una bajada de línea de un liderazgo claro dentro de lo que es, bueno, la estructura de poder en Argentina, es muy llamativo, ¿verdad? O simplemente ya no hay voluntad en este gobierno de tomar ningún tipo de decisión hasta que lleguen las elecciones próximas en Argentina y que sea un problema que tenga que solucionar quien tome la posta posteriormente, ¿verdad? Tenemos que hacer una pausa cortita. A la vuelta seguimos hablando en relación a este tema. Pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en Cara o Cruz, estamos por Unicanal, también estamos por
Canal 13. Raúl Valdés, presidente del Centro de Armadores Fluviales. ¿Hemos tenido antecedentes similares a esto? No. No, ¿verdad? No, es la primera vez que un conflicto en la hidrovía escala a este nivel. De hecho que hasta ahora, en 32 años de existencia de este tratado, nunca se han nominado los árbitros, eso está establecido por el reglamento de la hidrovía, porque nunca hubo una instancia tan tensionada para tener que hacerlo. Y en este momento es un hito negativo tener que llegar a nominar árbitros, porque eventualmente los países se están preparando para ir a un arbitraje internacional que no es bueno para nadie. Eso es costoso, es un proceso largo y sobre todo debilita la institucionalidad de la hidrovía, y no solamente la hidrovía, sino que afecta a la imagen del Mercosur. Cuando estamos hablando de que el Mercosur debería firmar acuerdos o tratados económicos con otros bloques, nosotros nos estamos peleando entre países, básicamente, y existen o podrían existir arbitrajes. Entonces, definitivamente eso es algo que no conviene a ninguno de los países, que esperemos que eventualmente cuando exista un interlocutor, quien sea el que suba al gobierno de Argentina en los próximos meses, realmente pueda sentarse y razonar al respecto y entender de que esto no es sostenible, porque desde donde se lo mire, como bien dijo el presidente Santiago Peña, no estamos cuestionando el peaje, estamos cuestionando la forma en que se está dando. Primero deberíamos conversar y entender cuáles son las obras, porque sí son necesarias obras en la hidrovía, desde el puerto de Cáceres hasta Nueva Palmira, para poder ganar eficiencia y volver mucho más competitivo esto. Pero primero hablemos, articulemos, verifiquemos los recursos y después, en todo caso, evaluamos cómo se debería cobrar el peaje en cada tramo, pero que eso sea en una contraprestación, en un balance de costos y beneficios que beneficie justamente a todo el sector y que gane competitividad para toda la región. Justamente ese tema que decías ahí, el tema de la imagen del Mercosur. Estamos queriendo vendernos como bloque, estamos queriendo negociar con la Unión Europea como bloque, estamos queriendo negociar con los BRICS como bloque, que estamos todo como bloque. ¿Quién nos va a tomar en serio como bloque si tenemos un socio díscolo que ni siquiera respeta lo pactado acá adentro? ¿Y quién va a querer venir a trabajar, a negociar si mañana no saben si Argentina va a cumplir o no va a cumplir? Por un lado. Y por otro lado, yo creo que esto no se vio ni en la época de la salida de Lugo a Argentina y nos echaron del Mercosur, no llegamos a este punto. Nunca llegamos a este punto. O sea, es muy extraño. O sea, yo sigo sin encontrar el trasfondo real de esto. Evidentemente no es económico, o sí o no, no sé. Me deja en la duda, ¿verdad? Hay una competitividad a lo mejor con las empresas del sector de ustedes que quieren sacarle a ustedes del mercado. Pregunto, por ejemplo, ¿podría ser eso, un lobby? Hay una vinculación muy estrecha, positiva, entre el sector productivo paraguayo y el argentino. O sea, tampoco por ahí entonces. No, definitivamente el principal destino de nuestras exportaciones de soja es la Argentina. El combustible son multinacionales, operan acá y allá, o sea, no se van a joder entre ellos, o sea. Entonces es un problema de Estado, me imagino. Evidentemente es un problema de Estado. O sea, hay un problema dentro del gobierno, no hay autoridad de nadie, o hay varias autoridades, o cómo funciona. En términos de antecedentes, que vos hacías el análisis recién, probablemente tengamos que ir a la época de la colonia, cuando el puerto de Santa Fe atajaba la navegación de lo que iba más arriba o volvía desde el Paraguay, obligándole al pago de tributos, digamos, para poder continuar el tránsito. Imagínate con qué estamos comparando, no tiene un sentido, ¿verdad? Raúl, yo te decía el otro día, a ver, acá entiendo yo las posiciones que tenemos que agotar, la instancia diplomática, lo que dijo el canciller, lo que dijo el presidente, ir al tribunal arbitral, conformar este tribunal, esperar el fallo de este tribunal. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar eso? Nos puede llevar meses. O años. O años. Mientras tanto, ¿qué hacemos? A mí me da la sensación de que lo único que tenemos que esperar es el resultado de las elecciones político de las elecciones del próximo 22 de octubre. Es lo más inmediato. Es lo más inmediato, y recurrir a algún interlocutor más serio o válido, o si hay cambio de signo político en la Argentina, quizás esto cambie, pero no veo
de inmediato otra salida, a no ser que Paraguay aplique lo que en diplomacia dicen el principio de reciprocidad. Ellos nos aprietan por acá, ¿qué tenemos nosotros para apretarles por el otro lado? Bueno, escuchamos en las declaraciones y en las medidas que va a adoptar el gobierno. Creo que esas son herramientas válidas que el Paraguay está utilizando como para también de alguna manera mostrar las armas que tenemos en este conflicto en términos de medidas que pueden de alguna manera impactar también la economía de la Argentina, pero definitivamente no es el camino. Nosotros creemos de que si nosotros empezamos a cobrar también nuestro peaje, al final todos los países van a empezar a cobrar un peaje descoordinadamente y vamos a terminar sufriendo todos como sector porque vamos a pagar doble, triple o 4 peajes y no tiene sentido por una cuestión de retaliación. Lo que nosotros entendemos, y sin querer inmiscuirme en la política de la Argentina, es que existen muchas tensiones políticas por el momento previo a las elecciones que están viviendo. Claramente eso se muestra en la desprolijidad en la cual están actuando, lo que ocurrió con la visita del ministro Massa, el cruce de declaraciones que se dio posteriormente a eso, la forma en que se está cobrando el peaje, la desprolijidad que existe en las cuestiones administrativas de todo esto. Entonces, definitivamente en Argentina nosotros observamos que no hay una voz de mando clara, de que hay varios bloques que tienen intereses sobre eso y que eventualmente alguien puede salir a decir una cosa, pero se hace totalmente otra cosa. Entonces, eso está a la luz de los hechos. Podemos observar de que efectivamente existe un desalineamiento, una desprolijidad casi generalizada, al contrario de lo que estamos haciendo nosotros como Paraguay, que estamos absolutamente alineados en la postura de la delegación, estamos absolutamente alineados en el proceso, en las acciones y en las medidas que se están tomando para llevar adelante este conflicto. Entonces creo que esto, una vez que desaparezcan esas tensiones políticas en la Argentina, quizás se calmaría un poco más el ambiente, sea quien sea que asuma el gobierno, y eventualmente podríamos sentarnos a hablar de, bueno, muchachos, vamos a suspender el peaje o vamos a derogar esa resolución, pero hablemos de cuáles son realmente las medidas necesarias para mejorar en toda la hidrovía, no solamente en ese tramo, sino que en toda la hidrovía. Finalmente, acá hay una medida que es llamativa, lo habíamos barajado en un momento dado, que era el tema de retirar toda nuestra energía de Yacyretá y retirar menos de Itaipú. O sea, para venderle más a Brasil, que paga al día, y retirar el 50%. Esto va a repercutir directamente en determinadas zonas de la Argentina que depende de la energía de Yacyretá a un precio, hoy es cero porque no están pagando, pero a un precio mucho más barato del que podrían recurrir si usaban energía térmica, que es la opción alternativa, que es gas o petróleo que tienen que importar. Entonces es hasta ridículo no pagar lo que se debe, porque claro, es muy bueno seguir retirando energía sin pagar, ¿verdad? Pero si vos tenés que pagar al contado en algún lado el gas o el petróleo que uses para generar esa energía, vas a tener que pensarlo 2 veces, me imagino, ¿verdad? Pues, es una buena medida de presión por el momento. Me parece que esa es donde más le va a doler. Y si ellos están con pendiente de alguna renegociación con el FMI nuevamente, claro que esto les afecta si es que se retira el apoyo y el voto y además se hace esta denuncia ante el organismo. Creo que eso es lo más corto, porque después el arbitraje, como vos decís, 60 días, estamos en septiembre, vamos a llegar a noviembre, y entre que termina el arbitraje y se cumple, vamos a estar en diciembre. Diciembre asume el nuevo gobierno, el 10 de diciembre. Asuma Milei, asuma Massa, asuma Bullrich. En el peor de los casos asume Massa nuevamente. Yo imagino que Massa, yo lo único que puedo entender es que tiene un fin electoralista, alguna cosa sucia entre estos gobernadores del miedo delincuente que tienen el norte acá, y tiene que ceder con ellos. Me hago cargo de lo que digo, son toda una sarta de delincuentes estos gobernadores del norte argentino, ¿verdad? Feudales, y que esto termine luego de las elecciones, cuando si es electo él ya no tenga que pagar cuenta, o si él es electo otro que le dé una patada a los gobernadores. Porque el arbitraje va a tardar diciembre, menos eso no, ¿verdad? No, tiene un proceso, se deben avanzar todavía varias etapas dentro del reglamento del CIH, pero definitivamente eso no va a llegar antes de diciembre. Por último, a ver, Hugo, ¿en qué momento? La semana pasada nos decía Luis Ortega,
esto afecta al sector combustible, ya lo que estaba trayendo esa barcaza era para varios emblemas, no para uno, sino para varios. En el sector de ustedes, ¿cómo podría ya de manera inmediata afectar? Yo entiendo lo del pago del peaje que se tiene que hacer, que eso repercute otra vez en el costo del flete. ¿Hoy ustedes ya sienten ese impacto o todavía no y están preocupados por lo que podría venir a futuro? Acá tenemos varios ítems que considerar. Por un lado, en la construcción del precio que se tiene de nuestras exportaciones de soja, obviamente el flete es un factor clave, ¿verdad? El flete interno, desde las fincas de producción hasta los silos, desde los silos hasta los puertos y fábricas, y luego lo que es el flete de barcazas en su tránsito de los puertos paraguayos hasta los puertos de transbordo o las industrias que hay en Argentina, los puertos en Argentina. El tránsito de barcazas por la incidencia del peaje, el flete interno por la incertidumbre que hoy se tiene respecto de la disponibilidad de combustible y a qué precio con este tipo de medidas que está implementando Argentina, que podrán escalar o no, no lo sabemos. Son señales muy peligrosas las que estamos viendo hoy en día de que se retengan barcazas con un insumo clave para lo que es nuestro sistema de producción. Ahora se está arrancando la siembra. En menos de 4 meses vamos a tener cosecha, alta demanda de combustible en ambos puntos. Y en cosecha es cuando más se demanda porque implica todo el traslado interno también. Así que necesitamos tener la certidumbre de la disponibilidad y del precio para esos eventos. Hugo Pastore, gracias por su tiempo, muy amable. Un gusto. Raúl, seguimos. Vamos a ver cómo me parece que el único camino es esperar el resultado de las elecciones del 22 de octubre, me parece, ¿verdad? Ojalá que esto se destrabe lo más rápido posible, ¿verdad? Esperemos que sí, y si algo positivo podemos sacar de todo esto, por lo menos para el Paraguay, es que definitivamente esto está siendo tratado en donde debe ser tratado, que es en el más alto nivel político. Vamos a salir o debemos salir más fuertes institucionalmente con respecto a un recurso estratégico para nuestro país. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa cortita. A la vuelta hablamos con el Procurador General de la República, el doctor Marco Aurelio González. 2 temas principalmente. Mecanismo COVAX y vamos a hablar también, por supuesto, de esto que tiene que ver con el problema con la Argentina y el tema de hidrovía y cuál es el camino para recurrir al tribunal arbitral. Pausa, venimos enseguida. Seguimos en Caro Cruz. En este domingo estamos por Unicanal, también estamos por Canal 13 y ya está pipó con nosotros el doctor Marco Aurelio González, Procurador General de la República. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Buenas noches a todos. Bueno, 2 temas que queríamos desarrollar contigo, doctor. Vamos a arrancar por el tema mecanismo COVAX. Después nos metemos en el tema hidrovía y qué es lo que tenemos que articular para ir al tribunal arbitral sobre este tema. Pero, ¿qué es lo último sobre el tema mecanismo COVAX? ¿Qué es lo que entiendo que anunciaron el viernes con la ministra de Salud, con la doctora María Teresa Barán, de manera categórica? Nosotros no vamos a pagar más nada de lo que ya se pagó y tampoco está en la pretensión nuestra recibir ahora las vacunas que en el momento más duro de la pandemia tuvo que haber llegado y no llegó. Asimismo, la posición que hemos transmitido por expresa instrucción del presidente fue: el Paraguay sostiene con firmeza que ninguna de las 2 opciones que plantea el mecanismo COVAX es válida, es jurídica ni es justa para el pueblo paraguayo. Y digo el pueblo paraguayo porque acá tenemos que tener presente que más de 19.000 vidas hemos perdido en el Paraguay durante la pandemia y todo el efecto que eso tuvo en la familia, en los amigos y en toda la sociedad, ¿verdad? Fueron momentos muy duros y este mecanismo asumió un compromiso que no ha cumplido. Entonces el Paraguay ha manifestado con firmeza que no corresponde por la antijuridicidad del comportamiento del mecanismo COVAX y eso implica que no corresponde ninguna de las 2 opciones que ellos plantean y que vos bien sintetizaste, Jorge, y que el Paraguay se encuentra abierto a encontrar una salida
amistosa del acuerdo para rescindir el acuerdo y dar por terminada esta relación, pero si es que no se da, también con firmeza sostenemos, vamos a irnos con todos los argumentos jurídicos de peso que tenemos a defender la posición paraguaya ante el tribunal arbitral si es que no se logra la salida amistosa. En este caso en particular, hablábamos también el otro día, yo entiendo que sienten ellos no sé si es presión, ¿verdad? Pero este reclamo que hacemos nosotros, ¿verdad? ¿En qué circunstancia viene esta propuesta de, ahora sí le vamos a dar lo que nos habíamos comprometido con ustedes? ¿En qué circunstancia viene eso? Esta viene en la siguiente circunstancia. Paraguay firma el acuerdo de compromiso con el mecanismo COVAX y básicamente el mecanismo COVAX tenía dos procedimientos de entre los cuales el Paraguay podría optar por uno de ellos o por ambos, como hicieron otros países. El primer mecanismo es, yo te envío vacuna y vos, Paraguay, pagás, y el otro es, vos me realizás un anticipo, me decís cuántas vacunas vas a querer y yo como mecanismo te voy a priorizar a vos por sobre los demás, o sea que más rápido te va a llegar la vacuna y al mismo tiempo yo te garantizo que te voy a hacer un mejor precio, ¿sí? Entonces Paraguay aceptó este segundo mecanismo, hizo un depósito de algo así aproximadamente 6 millones de dólares para recibir 4 millones de dosis. De estas 4 millones de dosis comprometidas, el mecanismo llegó a enviar 1 millón de dosis y eso tuvo un costo aproximado de 1 millón de dólares, que es lo que se descuenta de ese depósito que hizo el Paraguay. Entonces queda un saldo aproximado de 5 millones de dólares. Que ese saldo iba a ser computado a vacunas que eventualmente iba a ir enviándose a través del mecanismo COVAX. Como eso no se dio, ahora el mecanismo COVAX dice, estos 5 millones que tiene depositado como saldo el Paraguay, queda retenido más 180 mil dólares que tiene que pagar el Paraguay como tasa de salida. Básicamente la tasa de salida es algo así como 5 millones 600 mil dólares. Como Paraguay ya tiene depositado 5 millones 400 mil dólares, solamente tendría que abonar la diferencia. Esa es la tesis que ellos sostienen y que nosotros consideramos injusta. ¿Por qué? Porque si bien no había un plazo, el contrato, el convenio fue para la pandemia, para que en pandemia nosotros recibamos la solución, para que en pandemia ellos nos ofrezcan alguna alternativa. Y la prueba más contundente de esto es que firmamos con ellos este acuerdo de compromiso para que ellos nos acerquen a los fabricantes, para que ellos nos contacten a los fabricantes, porque Paraguay era un mercado pequeño, entonces no tendríamos forma de competir contra otros países más grandes que tenían mayor poder adquisitivo, que iban a requerir más vacunas y con los que iban a ganar más plata. Entonces, ellos no nos hacían ese acercamiento y nosotros sí ya pudimos lograr el acercamiento con ciertos fabricantes que nos proveyeron las vacunas, y entonces cuando el mecanismo COVAX aparece y dice, aquí tenemos vacuna para Paraguay, nosotros le dijimos, espera un poco, nosotros ya conseguimos por nuestros propios medios, nosotros ya no necesitamos, nosotros ya estamos en otra fase. Entonces, todas esas circunstancias hacen que hoy día los planteamientos de COVAX sean irracionales. Imagínate que hoy plantean enviarnos 3 millones de dosis que no necesitamos, que van a costarnos 33 millones de dólares aproximadamente, que tenemos que pagar otra vez si recibimos esa dosis que no necesitamos, que va a tener un costo de almacenamiento, un costo de traslado y un costo de disposición, porque son biológicos que van a vencer sin usarse. Una opción no podría ser que, ya que el COVAX pertenece, creo que a la OMS o tiene vinculación con la OMS, se use ese dinero como un crédito en la OMS para otro tipo de vacunas que suelen enviar, que se suelen comprar, o no hay ese tipo de operación con la OMS, no hay alguna otra utilidad, o simplemente la única posibilidad es recuperar el dinero. El mecanismo COVAX es como un apéndice de la Organización Panamericana de Salud, que está vinculada con la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y es un mecanismo que quiere cerrar, y para ese efecto quiere saldar todas las cuentas, pero lo que vos mencionabas, una alternativa que yo no la descartaría, pero que no se puso sobre la mesa, es una necesidad que a lo mejor el Ministerio de Salud podría explorar y podría ponerse sobre la mesa. Hoy día es una alternativa que por lo menos yo todavía no escuché en este marco de negociaciones. Ahora, lo otro que habíamos hablado también, doctor,
Acá hay responsables de todo esto, ¿verdad? Yo entiendo del otro lado el incumplimiento, pero también en el caso de que Paraguay no logre recuperar esa plata, ese remanente que queda, los 5 millones de dólares que mencionaste, también hay responsables de esto. ¿Por qué nosotros, yo no sé si era por la situación coyuntural de que tomamos la decisión de apostar todo en el mecanismo y no ver otras opciones, pero también teníamos que indagar sobre el tema de la responsabilidad de quienes nos condujeron a esta situación. Sí, nosotros eso es algo que lo tenemos muy claro, pero dijimos, ahora estamos en un periodo de tiempo muy acotado, tenemos hasta el 14 de septiembre para agotar la vía amistosa con el mecanismo, y luego también, a la par ya estamos preparando los argumentos jurídicos para ir al arbitraje si hace falta. Entonces todo nuestro esfuerzo está allí, pero también tenemos la instrucción firme también de igual manera de que si de todo esto hay responsabilidades, esas responsabilidades van a ser denunciadas, van a ser exigidas y van a ser demandadas en tiempo oportuno. ¿Tenemos garantías hoy en este proceso de que recuperemos esa plata? A mí me da la sensación de que no, por el hecho de que ya viene la propuesta que ellos hicieron, ahora le vamos a dar esto que nos le dimos en el momento más difícil de la pandemia. ¿Cuál es el grado de expectativa de recuperar en esta instancia previa antes de ir a la segunda instancia, que es el tribunal arbitral? En esta instancia previa nosotros vemos como que hay una posición reiterada, por lo menos en varios correos electrónicos por parte del mecanismo COVAX. Nosotros consideramos que tenemos argumentos jurídicos de peso muy fuertes que sostienen la posición paraguaya y que ojalá la podamos hacer valer en la relación bilateral y si no en el arbitraje, ¿verdad? El mecanismo, una vez que esto llega al último estadio posible de resolución de controversia, que el arbitraje, va a depender de lo que consideren los árbitros que van a integrar, ¿verdad? El Paraguay va a designar un árbitro, el mecanismo va a designar otro árbitro y entre ellos designan un tercero y ellos van a dirimir. Las posibilidades de éxito, si me preguntas, yo te diría, yo considero que Paraguay tiene todas las posibilidades de éxito porque tiene los fundamentos jurídicos, los fundamentos políticos y los fundamentos morales del caso. Pero esta es una decisión que va a corresponder a los árbitros. Acá cuando se conforma y se crea el mecanismo COVAX, tenía una pretensión. ¿Cuál era la pretensión? Eso que mencionaste. Países como el nuestro, un mercado, o sea, no un mercado, sí, un mercado pequeño, no estábamos en condiciones de pelear con otros para conseguir la vacuna con los grandes fabricantes. Entonces se crea este mecanismo como una especie de intermediario y articulador para responder a países que no estaban en condiciones, pero que claro, sí necesitábamos. Como una cooperativa, claro, que sí necesitábamos la vacuna, entonces nos juntábamos todos los chiquititos y nos íbamos a pelear con los más grandes. Ese era el espíritu de la creación del mecanismo COVAX. Y hemos visto de que sí han respondido con otros países, que después, entre paréntesis, esos otros países tuvieron vacunas de más, pero seguían respondiendo con ellos. Y sin embargo con nosotros no. Entonces ahí es donde nosotros decimos, espera un poco, nosotros no cumplimos, pagamos, entramos en el mismo nivel que los otros países con quienes ustedes han cumplido, pero ¿por qué con nosotros no? Esa es la parte que no se entiende y es la cuota de responsabilidad no asumida por parte del mecanismo COVAX. Si bien es cierto, ellos asumieron un cierto nivel de fracaso, no entramos en el detalle y menos con nosotros, porque Paraguay accedió a un mecanismo que era el más oneroso, el que implicaba un pago previo, y Paraguay tenía los peores índices, o sea, el porcentaje de mortalidad más alto, la tasa de vacuna más baja y era el país que menos vacuna recibía por parte del mecanismo COVAX, frente a otros países que no estaban tan mal como nosotros y sí estaban recibiendo vacunas. Claro. Entonces, evidentemente, eso es un acto de injusticia contra el pueblo paraguayo finalmente, Jorge. Y eso es fácilmente de demostrar. El Ministerio de Salud tiene todos los números y tiene toda la... No, ahí lo que está la cuestión, ¿verdad? O sea, si ellos alegan negligencias de parte nuestra, las negligencias de ellos son enormes también, a la verdad. Entonces no están en mucha posición de exigir pago, exigir compensaciones o exigir multas.
Y sobre todo el monto de las multas es ridículo, ¿verdad? O sea, ¿cómo me vas a cobrar todo eso de multa por una cuestión que es donde vos tenés una cuota grande de responsabilidad? O sea, hay como vos decís, ir a un acuerdo, a una negociación y plantearle, a lo mejor sí, bueno, una parte voy a pagar, un mínimo, y el resto devolveme, o como decía, acreditame. Pero, ¿están dadas las condiciones para llegar a eso o va a ser muy complicado, muy largo? ¿Cómo viene la cosa ahí? Y la verdad es que si vamos a llegar a un acuerdo amistoso tenemos no más de 10 días, ¿verdad? Porque el 14 es el plazo que ellos pusieron de plazo máximo y el 17 de septiembre fenece el tiempo de duración del contrato, que no tiene una fecha, pero dice que va a fenecer a los 3 años de suscrito el acuerdo. Entonces, si no ocurre eso, el proceso para el arbitraje se iniciará donde cada parte va a señalar su pretensión. Y eso llevaría, no sé, el tiempo que dura el arbitraje. Cerramos, Kovacs. Sí, vamos. Tema hidrovía. Le escuchamos al canciller, al presidente Santiago Peña, que habló en conferencia de prensa el viernes, que vamos a tener que apretar el botón del arbitraje en el tema hidrovía, sobre todo porque el vecino país, Argentina, no ha demostrado buena voluntad a pesar de todas esas reuniones, de esos pedidos, esos reclamos en solucionar este tema, sino todo lo contrario. Redoblaron, parece, la apuesta y retuvieron una barcaza de combustible la semana pasada, con todas las repercusiones, implicancias que eso significan. Y hubo interés, esa empresa afectada, en pagar lo que se tiene que pagar, en allanarse a eso, y tampoco le crearon condiciones y no le liberaron. Es decir, esto obliga al Paraguay a una reacción mucho más fuerte, más dura, más allá de agotar la instancia diplomática, no más. ¿Qué es lo que vamos a hacer específicamente para activar este tema del arbitraje, doctor? Sí, el caso argentino, el caso de la hidrovía es bastante preocupante porque además de todo lo que señalaba Jorge, incluso las empresas, ayer las empresas que operan en Argentina, presentaron demandas judiciales y con medidas de jueces argentinos que no están cumpliendo en la prefectura, ¿verdad? Entonces son cuestiones que en realidad reflejan un grave quebrantamiento del ordenamiento jurídico, a las relaciones bilaterales y acuerdos suscritos por ese mismo país, ¿verdad? Y por sus representantes. Esta situación quebranta 3 ordenamientos jurídicos internacionales. El acuerdo de hidrovía, por un lado, que tiene su mecanismo de resolución de conflicto que Paraguay ya activó, que ahí tiene como 5 escalones y ahora mismo se está en el 3er escalón. Después ya solamente quedaría una reunión de cancilleres y se entra al arbitraje dentro de ese acuerdo de la hidrovía. Ese mecanismo ya está iniciado, solamente se están quemando etapas. Después también vulnera un acuerdo bilateral con la Argentina sobre el libre tránsito y ahí no hay un mecanismo de solución de controversia más que la libre comunicación entre las partes, ¿verdad? El acuerdo entre las partes. Y hay una tercera normativa que es el acuerdo del Mercosur, donde sus disposiciones son muy claras respecto de la libre circulación y la cuestión arancelaria. Y ese también tiene un mecanismo de resolución de controversia que es el Tribunal Arbitral Ad Hoc en sede del Mercosur o eventualmente en grado de apelación al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur o alguna medida de urgencia que también se pueda plantear ante la sede del Tribunal Permanente de Revisión de Resolución de Controversia del Mercosur. Entonces, Paraguay ya tiene activado un mecanismo de resolución de controversia que seguramente va a llegar al arbitraje y donde Paraguay no está solo porque tiene el acompañamiento en su posición por parte de Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay. Son 4 países que están sosteniendo la misma posición que está reclamando el Paraguay sobre la injusticia o ilegalidad del cobro de este peaje en la hidrovía. Y ahora estamos ajustando los términos para activar también el mecanismo de resolución de controversia en el Mercosur por alguna cuestión diferente o que se enmarque dentro de estos preceptos y cumpliendo con las formalidades que demanda el Tratado de Asunción y sus protocolos
suscriptos y que reglamentan el trámite ante la sede arbitral del Mercosur. ¿Qué pasa si Argentina se niega a cumplir esa resolución del Tribunal Arbitral del Mercosur? Y dice, no, nosotros ahora, y se hacen pues vos decís, no cumple una orden judicial, no cumple una orden de la Corte, no cumple un impulso de amparo de su propio país. Y ¿qué sucede ahí? Bueno, y ahí tenés las limitaciones que te ofrece el derecho, Pipo. ¿Verdad? Vos podés tener una sentencia judicial y si la parte no te hace caso, la que tiene que cumplir, bueno, se expone eventualmente a las consecuencias que en algún momento va a tener que cumplir el gobierno argentino, ¿verdad? Porque a lo mejor esta es una posición personal, pero esto le deja muy mal parado frente a todo el mundo. Entonces, tarde o temprano va a ser una decisión que en algún momento va a tener que cumplir porque se va a exponer a un incumplimiento convencional que no le va a dejar bien parado, básicamente. Sobre el punto, ¿cuáles serían esas consecuencias para la Argentina? En el caso de incumplir eso que preguntó Pipo. A ver, te voy a poner un ejemplo. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien se dictan, no tienen la fortaleza para que per se un gobierno las cumpla. Pero si no las cumple, la calificación de respeto a los derechos humanos de un país es mirado de una manera. Todos los otros mecanismos empiezan a observarlo como un país incumplidor. O, por ejemplo, si nos vamos en materia económica, ¿qué pasa si uno no empieza a pagarle su deuda a un acreedor? Sí. ¿Verdad? La tasa de riesgo de un país aumenta y la tasa de rendimiento de sus bonos van a ser mucho menores o el crédito al que va a acceder va a ser mucho mayor. Esas son las consecuencias que te impone el mercado. Claro. Entonces, más ahí que es eso, donde más digamos que les debería preocupar a los argentinos, más allá de la cuestión hasta moral, sino No, yo la inclusive cuestión veo económica. el tema de la energía, el hecho de que nosotros retiremos nuestro 50% de Yacyretá, que hoy creo que retiramos menos del 10%, va a hacer que ellos tengan que conseguir ese 40%, digamos que es 100%, nosotros vamos a llevar 50%, ellos están acostumbrados a llevar 90% y van a llevar 50%, ese 40% ellos están utilizando al mango, están en temporada de invierno, van a querer tener que buscar otro lado, y el último otro lado que hay es una central térmica, y la central térmica utiliza combustibles fósiles que ellos tienen que importar y cuestan mucho más caro y encima no tienen crédito. O sea, es hasta estúpido decir, Sí. voy a pagarle nomás a estos tipos, decime cuánto, te debo 150 millones, bueno, te voy a pagar en 10 cuotas, te voy a pagar 15 millones por mes, te voy a pagar 20 millones por mes, como vos quieras, y dejémoslo lo del peaje y vendeme la energía. Porque hace un cuadro y te sale seguir perdiendo vos como país, es hasta estúpido. así mismo, y ahí yo pongo el ejemplo, ¿qué es lo que hace el actual ministro de Economía y Finanzas cuando es designado, antes incluso del 15 de agosto? Él dice, si queremos ser un país serio, tenemos que reconocer todas las deudas, porque el estado de deuda que hoy día está reflejando el Estado paraguayo no contiene todo el nivel de detalle o todos los montos de la real deuda que existe con las farmacéuticas, con diferentes empresas por compromisos que ha asumido el Paraguay, como las vialeras, etc. Entonces, si uno quiere proyectar una imagen de seriedad y si quiere ser considerado en el concierto de las naciones, tiene que ser sincero y tiene que ser fiel cumplidor de los compromisos que ha asumido. Y más todavía, aquí estamos en presencia de acuerdos bilaterales, acuerdos multilaterales y tratados internacionales cuyos compromisos han sido firmados y ratificados por el mismo país argentino. Clarísimo. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes por la Eso, invitación. Bueno, hablábamos con el Procurador General de la República. Nosotros vamos a la pausa, a la vuelta, Tratado de Itaipú. Va a estar con nosotros Lea Jiménez, jefa de Gabinete Civil de la Presidencia, el ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE, y el ingeniero Héctor Richter, miembro del Consejo de Itaipú consejeros Nacional. también. Todos consejeros, todos, Sí. todos. Pausa, ya venimos. Bueno, está con nosotros, y saludamos a la jefa de Gabinete Civil de la Presidencia, la doctora Lea Jiménez. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas ¿Cómo noches. estás, Jorge? Un gusto Muy bien. saludarte. ¿Cómo estás, Pipo? Un placer estar acá siempre. Buenas noches. Bueno, antes de entrar ya, mirar para adelante, quiero nomás hacer un resumencito. Ya damos vuelta a la página a esta discusión de la semana pasada, pero no deja de sorprender, por ejemplo, no sé si llegaste a ver una posición
Ricardo Canese, juicio político a Santiago Peña. Katia González le envió una nota al presidente Lula, dejar de lado al presidente de la República, al Partido Colorado y negociar el tema de Itaipú. Estoy esperando el tuit de Bolsonaro para Santi Peña pidiendo que deje de lado a Lula también. ¿Cómo ustedes analizaron esta situación, este ¿Se puede debate analizar? que se dio? No sé si... ¿Se puede para analizar? mencionar nomás, digo, después para dar vuelta a la página y mirar para adelante, doctora. Y sinceramente tengo que decir, en el contexto de una negociación tan importante para Paraguay, ¿verdad? Lo único que me queda decir es, tenés que ser un antipatriota para querer poner palo en la rueda cuando te das cuenta que el presidente de la República, con la mejor intención del mundo, está procurando poner a Paraguay al mismo nivel que Brasil en términos de las personas que van a conformar al Consejo de Administración del lado paraguayo frente a Brasil, ¿verdad? No estamos en cualquier año. Todos los años son importantes para lo que ha sido siempre la fijación de la tarifa, pero este año en particular, cumpliendo los 50 años del tratado de 1973, finalmente se abre una ventana demasiado importante de oportunidad para nuestro país. Entonces es casi como querer decir que no entró el gol y vos solvar y definís esto en contra de tu país. O sea, no tiene sentido absolutamente hacer esos planteamientos. Creo que acá lo que necesitamos hacer como paraguayos y como patriotas es unirnos y realmente por parte de las personas que hoy tenemos, digamos, la responsabilidad, la enorme responsabilidad de mirar lo que es este acuerdo, lo que ha sido la historia de Itaipú, lo que son los trabajos técnicos que se han realizado y lo que está realmente en juego de aquí para adelante. Tenemos que tener una gran responsabilidad, tomar esto con seriedad, hacer nuestra tarea, estudiar lo que ha sido el pasado y lo que puede llegar a ser el futuro de Paraguay en base a una negociación que realmente esperamos nos ponga en otro estadio de desarrollo. De eso se trata. Son digamos, fotos muy grandes que de repente estas personas se están enfocando en pequeñas cositas y se están olvidando de lo que es lo más importante. Esta ya no es una interna o una elección nacional. Estamos hablando de una cuestión que es una causa nacional, que es una prioridad nacional. No podemos pelearnos entre nosotros porque ese tipo de acciones, como lo que mencionás de Canese y de la otra persona, simplemente nos debilita frente a un contrincante inteligente, poderoso, que tiene un historial de ser un negociador fuerte. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar acá peleándonos en nuestro gallinero cuando tenemos que estar todos con la camiseta de la albirroja y realmente hacer el mejor esfuerzo para poder dejar a Paraguay en alto y realmente lograr el mejor resultado en esa negociación para nuestro país? La irrelevancia absoluta también que creo que tienen esas personas a la hora de la verdad, pues primero lo digo yo, Canese, las veces que le tocó estar en el lugar de hacer las cosas, simplemente se pasó cobrando el sueldo y nada más, ¿verdad? Y Katia González creo que entiende menos que yo inclusive este tema. Ingeniero Richard, yendo al tema del famoso anexo C, ¿qué es lo que venció o lo que venció ahora y qué contempla el anexo C, que es la primera parte que se está hablando acá? Sí, buenas noches Pipo, buenas noches Jorge, buenas noches a mis compañeros del Consejo y a la amable audiencia. El anexo C, que forma parte integrante del Tratado de Itaipú, trata exclusivamente de las bases financieras y concretamente eso quiere decir de la determinación de la tarifa en términos más sencillos. Entonces, lo que se va a hacer ahora es la revisión del mismo, lo que está previsto, no una renegociación como algunos utilizan el vocablo, aunque podría llegarse si fuera necesario, pero una revisión es lo que está en cierne. Eso significa vamos a mirar cómo están, ver que si aún continúan siendo válidos sus términos y hacer los ajustes o modificaciones que requiera. Eso es lo que está. Pero lo que se cambia es lo que se mira es establece la fórmula, ¿verdad? Exactamente, está la fórmula, los componentes que incluye esa fórmula, cómo eso se considera, cómo se determina y finalmente la sumatoria de eso, que es el costo del servicio
anual de Itaipú, que es el presupuesto de la Itaipú, de ahí entonces deriva la tarifa. No es que la tarifa es la que se calcula y después el resto, no. Es el costo de servicio que viene del presupuesto de Itaipú y la tarifa es una derivada de la misma. Ese es el procedimiento. Ahora, no vence el anexo C. Lo único que aquí está bien claro es que a los 50 años de entrada en vigencia del tratado, que ocurrió el 13 de agosto del año 73, a los 50 años debe ser revisado el anexo C. Es una disposición mandatoria que está en una cláusula del mismo, en un artículo del mismo, por lo cual las partes están obligadas a sentarse para revisar. Y ese es el desafío que nos espera. A ver, ingeniero Félix Sosa, la última vez que nos sentamos a negociar y conseguimos algo importante con el Brasil fue con Lula, precisamente en el año 2009. Y él había aceptado que Paraguay podría vender directamente la energía de Itaipú desde precisamente este año 2023. ¿Se van a tener en cuenta esos puntos? Bueno, primeramente, muy buenas noches, Jorge, Pipo, la ministra, también al consejero Richard. Realmente es un tema muy importante, porque actualmente tenemos solamente una opción de la cesión. No estamos diciendo que sea malo o bueno, pero solamente una opción. Entonces, siempre es importante tener otra opción, ¿verdad?, adicional a la cesión, ya sea vendiendo a los mercados de la región o directamente al mercado eléctrico brasileño, o lo más importante, que se utilice dentro del territorio paraguayo. Estoy seguro, a pesar de que para que ocurra eso necesitamos que se modifique el artículo 13 del Tratado de Itaipú y no precisamente el anexo C, pero estoy seguro que ese pedido estará dentro también del contexto en el momento de la revisión del anexo C de Itaipú Binacional, que definitivamente va a llevar adelante y va a liderar el señor presidente de la República. Pero de todo punto de vista, la libre disponibilidad de la energía o de potencia de la Itaipú y de ambas binacionales es muy importante para nuestro país para poder maximizar, digamos, los beneficios desde las centrales hidroeléctricas. Ministra, le acompañaste al presidente, creo que en las reuniones con Lula, en la mayoría, y tuviste oportunidad, imagino, de participar en las conversaciones. ¿Se adelantó alguna de las propuestas de ellos y las nuestras? ¿Se sondeó? ¿Se preguntó? ¿Qué es lo que se habló? Se tuvieron 4 reuniones, ¿verdad? Y en general lo que nosotros vimos es una excelente predisposición de ambos presidentes de trabajar en este tema entendiendo ambos la importancia relativamente mayor que tiene la Itaipú Binacional para el Paraguay con relación a la que tiene para Brasil. O sea, hay realmente, yo creo, buena voluntad del lado del presidente Lula. Él además, al igual que el presidente Peña, es una persona que está impulsando justamente el tema de la integración regional, y ahí tenemos que entender que nosotros como país somos líderes en la producción energética y en la integración energética regional. Y ese no es un tema menor, no hablamos muchas veces de eso, pero somos el único país en la región que cuenta con 2 binacionales, una con Argentina y otra con Brasil, y en ese sentido nos convertimos en líderes en esta temática que es tremendamente importante, más todavía después de lo que fue la pandemia, después de lo que son los cambios que se están dando en todo lo que son las relaciones internacionales, ¿verdad? ¿Quiénes son tus amigos? Todo eso va cambiando, y en ese sentido hay un entendimiento general de la relevancia particular que tiene hoy para nuestros países, y siempre la tuvo para Paraguay, pero hoy se está sintiendo mucho más eso en la región, y más todavía con la impronta que le están dando tanto el presidente Peña como el presidente Lula. O sea, esto es importante, estratégico y relevante para nuestro país. Y quiero decir más, que un tema que no es menor y que realmente no escuchamos, yo no recuerdo haber escuchado antes, es el tema de que hoy ambos presidentes están planteando el concepto de que ¿quiénes son las más altas partes de este acuerdo? El presidente Lula y el presidente Peña. Entonces, ambos presidentes, ambas autoridades de estos países hoy han decidido, nosotros 2 vamos a liderar esta negociación, porque así tiene que ser. No es que se asumen responsabilidades que no les corresponde, al contrario. Por primera vez estamos viendo que ambas, las más altas partes
de esta binacional están asumiendo esa responsabilidad que es realmente indelegable. Uno no puede decir, yo no sabía lo que estaban haciendo los consejeros, yo no sé lo que pasó y hacerse el tonto por el camino. La responsabilidad del presidente es indelegable. Entonces, que nuestro presidente asuma hoy esa responsabilidad y lo diga abiertamente y sin miedo, para mí es un paso demasiado importante que da Paraguay y que damos nosotros en nuestro proceso de desarrollo y evolución acá interna, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, hay que entender también qué es lo que está en juego, porque muchas veces acá queremos perdernos en los pequeños pedazos del todo, pero el todo es bastante amplio. Acá el doctor Richard seguramente me va a corregir en muchos términos, pero lo que nosotros vemos es, uno, tenemos que conocer el historial de la Itaipú, el camino recorrido en esta relación binacional, en este emprendimiento, negocio binacional que es tan importante y ha sido importante para nuestros países. El camino recorrido, cuáles fueron los hitos, cuáles fueron los diversos acuerdos y los detalles de tales acuerdos. ¿Por qué? Porque eso es un insumo importante para la decisión y las definiciones que se tienen que tomar hoy. Por otro lado, a pesar de realmente lo lamentable que fue el tratamiento del último gobierno, en términos de todo lo que se dio alrededor de la Itaipú, ya sea establecimiento de tarifas, negociaciones, viajes, lo que sea, fue todo un papelón. Pero independientemente de eso, existían equipos técnicos que estuvieron y mesas de trabajo que estuvieron trabajando en estos aspectos que son insumos fundamentales para la discusión. Entonces nosotros a partir de hace ya unos meses atrás empezamos a sentarnos en mesas de trabajo internas y empezamos a analizar todo ese conjunto de informaciones que son demasiado relevantes para este momento. ¿Y esto por qué menciono? Porque no es un tema menor. Nosotros al sentarnos en esa mesa de negociación, no podemos decir, bueno, en mi plan es voy a hacer así, voy a hacer así y me voy a ir a negociar con Brasil. No, vos tenés que saber cuáles son todas las armas con las que contás. Y cuando llegás a ese momento y enfrentás a un país tan importante y tan conocedor en el ámbito de la negociación, nosotros tenemos que estar a la altura y tenemos que estar preparados y tenemos que ser capaces de elegir la herramienta correcta o el camino correcto en ese proceso de negociación. Entonces es importante que la gente entienda, hay cuestiones que se discuten así muy, digamos, de manera simplista. Por ejemplo, vamos a retirar toda nuestra energía y después vamos a venderle a otro país porque hoy estamos perdiendo. Esas son simplificaciones de la realidad. No es tan fácil hacer eso. Tampoco es tan sostenible. La Itaipú es una inversión gigante que se dio hace 50 años, hace más ya de 50 años empezó. Hoy necesitamos, por ejemplo, hacer inversiones importantes para mantener esa infraestructura. No se mantiene sola, ¿verdad? Entonces la Itaipú necesita de mantenimiento, necesitamos también de ampliar la capacidad de producción energética. ¿Por qué? Porque a medida que vamos a ir consumiendo más y a medida que se acelera ese proceso de industrialización y de atracción de inversiones, particularmente de industrias electrointensivas, por ejemplo, en nuestro país, o la que fuere, empezamos a retirar de manera más acelerada esa energía y a usarla localmente, y eso va a significar que de aquí a unos pocos años vamos a necesitar producir más, y eso no se da de la noche a la mañana. No es que vos prendés nomás y empezaste a producir, tenés que invertir, y para invertir tenés que tener el dinero. Entonces hoy no podemos fijarnos solamente en la ANDE, en bajar la tarifa porque eso es lo que quiere mucha gente, en bajar, no sé, en subir la tarifa porque eso es lo que quieren ciertos sectores. No, hoy tenemos que fijarnos en la foto completa de la República del Paraguay y decir cómo vamos a hacer, tomando en cuenta los diferentes escenarios que pueden darse para maximizar los recursos que va a recibir Paraguay a partir de esa empresa binacional. Y a partir de ello, que Paraguay defina qué hacer con esos recursos de acuerdo a las prioridades locales que tenemos de inversión en infraestructura, de inversión social, de inversión en mantenimiento de la infraestructura actual, etcétera, ¿verdad? A propósito de eso, conocemos las capacidades y las virtudes de todos los miembros del Consejo de Administración de Itaipú, pero el ingeniero Richard, en particular, la deuda es tu palo, ingeniero. Yo recuerdo que Jeffrey Sachs había dicho en su momento de que la deuda de Itaipú ya fue
ya se había pagado todo, suficientemente fue honrada la deuda en el 2008. ¿Usted te acordás de eso? ¿Podría servir esto como elemento a la hora de las futuras negociaciones sobre el tema del anexo C de Itaipú? Y en el caso, ¿se podría plantear alguna especie de compensación si hubo algún pago de más o algún pago indebido? El informe preliminar que hizo el doctor Sash y lo presentó en el año 2013 estaba plagado de errores. Tuvimos un desayuno de trabajo, recuerdo bien, con el ingeniero Jorge Ayala y todo el primer anillo del presidente Horacio Cartes en aquel momento que estaba a punto de asumir, y nos reunimos con el señor Sash y le señalamos todos los errores cometidos en su informe. Y reconoció y lo dijo y está asentado en documentos que se ha publicado en el libro de Guasmosi, donde él reconoce que él conocía apenas 15% del Tratado de Itaipú y que por lo tanto él no tenía informaciones suficientes, pedía disculpas y que eso iba a ser subsanado en su informe final. Y así fue. Su informe, que si bien en realidad era un trabajo mucho más amplio que el que había encomendado el gobierno paraguayo, que trataba de las perspectivas energéticas del país y su uso, y apenas unas pocas páginas destinadas al informe Sash. Pero al conjunto se le denominó como informe Sash. Ese informe de pocas páginas, él lo redujo a algo así como 2 páginas, donde él ya no habló de esos conceptos equivocados que mantenía. Por lo tanto, eso está descartado de lado, y no puede ser absolutamente utilizado, no tiene ningún sentido. Lo otro, en declaraciones a la prensa, estábamos viendo, el director brasileño expresó que Itaipú tiene una agenda bien concreta sobre el tema Itaipú y que va a plantear eso al Paraguay. Además de la tarifa, la revisión del anexo C incluye un tercer aspecto del uso de la energía. ¿Tenemos idea de cuál es esa agenda concreta, ingeniero Félix Sosa? Bueno, primeramente creo que el ambiente es muy propicio. Existe una conversación fluida con nuestros pares brasileños. Actualmente hay que destacar eso. A partir del gobierno Lula ha mejorado muchísimo esa conversación. Y existen, de hecho, necesidades o intereses comunes en ese aspecto. Uno de ellos, el tema de aumentar la generación de energía eléctrica en la Itaipú binacional, ¿verdad? Ese para nosotros es muy importante, considerando que por el crecimiento vegetativo que está teniendo Paraguay, existe una necesidad de comenzar a generar nuevas fuentes de generación, ya sea diversificando la matriz de generación, que es muy importante, o aumentando la generación propia de la Itaipú, ¿verdad? Entonces, de las conversaciones que nosotros tuvimos, uno de los temas que coincidimos, justamente el aumento de la generación que va a beneficiar a ambos países, ¿verdad? Es decir, la energía eléctrica es fundamental para el desarrollo de un país, por tal motivo no tenemos que parar. Anteriormente nosotros siempre pensábamos que la energía generada en ambas binacionales eran ilimitadas, pero realmente estamos muy cerca. A 10 años aproximadamente ya estamos utilizando el 100% de la energía y potencia disponible de ambas binacionales. Entonces tenemos que comenzar a construir y va muy del pensamiento también del sector eléctrico brasileño. Sí. Sobre ese punto, sí. Después de 50 años, ingeniero, se diseñó esta represa hace 50 años. Hace 50 años era otro planeta, la tecnología ha cambiado drásticamente. No hay nuevas tecnologías que permitan con la misma cantidad de agua y esa estructura mejorar la producción. No sé, nuevos tipos de turbinas, nuevos tipos de maquinaria, nuevos tipos de producción para que aumentar eso. ¿Hay opciones? ¿Eso se pensó en eso, ingeniero? Sí, dentro de ustedes habrán tomado conocimiento de que actualmente Itaipú está haciendo una renovación tecnológica, cambiando equipos analógicos por equipos digitales de generación actual. Pero falta una etapa que es la parte de la reposición de las grandes maquinarias de Itaipú, conjunto turbina, generador y transformadores. Y eso es un trabajo que tiene que iniciarse
cuando cumplan 50 años de vida útil de las máquinas. En realidad, estas máquinas normalmente tienen una vida útil de 30 años, pero en el caso de Itaipú es tan bueno el mantenimiento preventivo que solo extendió a 50 años. Y la primera máquina en el 2035 cumple 50 años de vida útil, por lo cual hay que comenzar entonces a hacer una gran inversión en las 20 unidades de Itaipú. Y ese es el momento, lo que está diciendo Pipo, es de que posiblemente, dadas las nuevas tecnologías, con el mismo espacio físico que se tienen, es posible que podamos inclusive aumentar la capacidad de las unidades generadoras. Es correcta tu pregunta y está dentro de lo que se espera, que es algo que... Ahí también entra el tema, ministra, el tema de la plata que se tiene que pensar. O sea, no todo va a ser bajar el precio de la energía y gastar en otra cosa, sino que hay que pensar que va a costar una fortuna eso que se va a cambiar esos equipos, me imagino. Hay que pensar en ese pago también. Por supuesto, ya a eso nos referimos cuando, de alguna manera, yo creo que en el pasado, por diversos motivos, de repente se jugaba el partido, cada uno estiraba la carreta para su lado, la ANDE para su lado, el Poder Ejecutivo para su lado, y los negociadores no sabemos para qué lado estiraban. Creo que se abre esta ventana de oportunidad en un contexto tremendamente diferente al de 50 años atrás. Ambos países hoy tienen un escenario diferente, tanto desde el punto de vista de la tecnología como desde el punto de vista de las necesidades que tiene cada uno. Entonces, un poco la visión converge a convertir a esta empresa binacional en una herramienta de desarrollo para ambos pueblos, ¿verdad? Para ambos países. Y en ese marco, digamos, empezar a trabajar en cómo vamos a lograr eso. Ahora, es importante entender también que cómo funciona esta maquinaria, porque es muy, muy compleja. Justo estaba leyendo el subtítulo ahí que dice equipo negociador. Tenemos que aclarar, nosotros no somos el equipo negociador. Podemos serlo, pero no somos. Nosotros hoy somos personas que hemos sido designados a ser miembros del Consejo del lado paraguayo de la Itaipú Binacional. Entonces, en el Consejo se define, por ejemplo, la tarifa, que es una tarifa que se define todos los años, así como acaba de explicar el ingeniero, es un resultado, digamos, del análisis de costos de producción de esa empresa. Pero hoy entendemos también que esa tarifa no puede estar disociada, esa definición de tarifa no puede estar disociada de las decisiones de más largo plazo, que implican, por ejemplo, la revisión del acuerdo, puede ser la revisión del anexo C, que es lo que se estipula a partir de cumplir 50 años. Se puede también, ¿por qué no revisar el anexo A? Se puede, ¿por qué no revisar el anexo B? Cada uno de esos anexos contiene información vital para la empresa y vital para ambas partes, que es importante revisar. Pero separemos las cosas, ¿verdad? Acá los presidentes son los que lideran la negociación. Ellos van a definir quiénes son su equipo negociador eventualmente. Hoy todavía entiendo que está vigente el equipo negociador del gobierno anterior, porque eso se define a través de un decreto. Y eso, una vez que se actualice, se define el nuevo equipo negociador que va a definir el presidente Peña en el marco de este nuevo periodo, digamos. Ahora, lo que se acaba de definir es quiénes van a ser miembros del Consejo. Y por supuesto, como parte del Consejo nos va a tocar analizar la estructura de costos de la Itaipú Binacional, nos va a tocar analizar también la estructura de la tarifa y definir sin separar, ¿verdad?, las dos cosas, el corto plazo y el largo plazo, eventualmente una tarifa que sea apropiada para el próximo año, ¿verdad?, en conjunto con la parte brasilera. Ahora, la revisión del tratado de cierta manera, nosotros de alguna manera vamos a ser responsables de transmitir a la ciudadanía, sin revelar la estrategia de Paraguay, ¿verdad? Porque si revelamos la estrategia de Paraguay es como que estás jugando truco y ya te conté todo que voy a jugar después, o qué cartas tengo, o póker o ajedrez, cuáles son mis jugadas, y ya perdí, ¿verdad? Me vas a ganar sí o sí si te cuento. Pero no podemos contar ese detalle, pero sí tenemos que hacer entender a la ciudadanía cuáles son las posibles jugadas que puede tener Paraguay y qué es lo que está en juego. Entonces, entender que la inversión en la Itaipú Binacional es necesaria, que la inversión en la ANDE es necesaria. O sea, independientemente si es mayor, si a ANDE le conviene tener una tarifa más baja o más alta, porque más baja le sale más barato a la ANDE, eso no está en juego hoy, es una cuestión de la ANDE.
Lo que está en juego hoy es una cuestión mucho más amplia, donde, como decimos siempre acá ya en equipo, tenemos que maximizar lo que recibe Paraguay de esta negociación y en base a eso que recibimos definir esto va, definitivamente tiene que ir a la ANDE, porque no tiene sentido la Itaipú Binacional si nosotros acá no hacemos las inversiones necesarias para que esa energía localmente se traduzca en nuestro desarrollo. Y por supuesto definir también qué más podemos hacer con el dinero que logremos, digamos, captar a través de esta empresa. A ver, ingeniero Richard, entiendo yo lo que dice la doctora Lea, no podemos mostrar nuestras cartas en una negociación previamente, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener, y los paraguayos debemos saber qué es lo que nos conviene como país. Claro. Y en ese sentido, ¿qué es lo que Paraguay debe plantear al Brasil para mejorar los beneficios en Itaipú? Jorge, lo que la ministra muy claramente se refirió a la tarifa próxima para el año 2024 y las tarifas futuras, que tiene que ser reflejo de la decisión de ambos presidentes de utilizar a Itaipú como un factor de desarrollo. Entonces, eso tengo que mirar muy de cerca para que esa decisión sea plasmada en la tarifa, y a eso vamos a apuntar. Pero como también ya mencionó, no solamente está en juego lo que es la tarifa o el anexo C, que es lo que realmente está oficialmente en la mesa de negociaciones, sino que nada impide de que el Paraguay, si así lo cree conveniente, también proponga algunos otros temas, como ella bien los refirió, un nuevo anexo A, el cumplimiento del anexo B con las esclusas de navegación y varios otros temas. Todos esos asuntos que el Paraguay puede proponer fueron ampliamente analizados, como también la autora mencionó, en varios grupos de trabajo del gobierno anterior, que fueron grupos de trabajo técnico, económico, comercial, jurídico. 50 profesionales, los mejores profesionales del país, 10 instituciones estuvieron involucradas en el tema, 110 informes fueron elaborados y eso es un rico acervo en los cuales el Paraguay tiene que basar sus objetivos y sus estrategias. Aquí hay que aclarar que los objetivos son, porque hay mucha confusión, objetivos es lo que nosotros perseguimos, qué es lo que queremos, cuáles fueron nuestros fines, y la estrategia serían los medios para alcanzar esos fines. Los existen ya algunos objetivos y estrategias preliminares del gobierno anterior. Eso tiene que ser totalmente reevaluado por este gobierno actual para que sea presentado en su momento. Si bien que yo personalmente pueda tener alguna inclinación por algún objetivo en particular, eso es lo que dijo la autora, no podemos en este momento agarrar y mostrar cuáles serían los objetivos, porque eso sería adelantar las cartas en una negociación. Pero lo que sí tenemos que ser transparentes y buscar el vocabulario, la terminología adecuada para que la gente se sienta tranquila. Algo sí vamos a contar una vez que esté instalado el equipo negociador, que el presidente lo va a definir, entonces se definirán en base a todo esto cuáles serán los objetivos que el Paraguay va a presentarlo. Pues en este momento, yo en particular, si bien que participé también en los estudios anteriores, pero pido disculpas, pero no sería oportuno que de mi parte yo pueda adelantar nada de eso. Pero sí yo puedo decirle a la ciudadanía que se quede tranquila, que no se va a presentar absolutamente ningún planteamiento al Brasil que no esté sólidamente respaldado y fundamentado con estos grupos de trabajo multidisciplinarios que van a ser realmente muy fundamentales para, digamos, sustentar estos planteamientos. Ingeniero, la ANDE va a poner también en la mesa, imagino, sus necesidades financieras a nivel de, como dijo la doctora, de infraestructura, renovación, mejoramiento, aumento de la redistribución dentro de esa mesa, porque va a necesitar esos recursos acá a corto plazo. O sea, ya no a corto plazo, o sea, anteayer necesita. Definitivamente, Pipo, yo muchas veces, algunas personas no le gusta, pero siempre me gusta decir la verdad. El Paraguay en el año 1968, cuando entró en operación la central hidroeléctrica Acaraí, ya tenía 10 veces más de capacidad de generación que su propia demanda de consumo de energía eléctrica.
Lastimosamente no se hicieron todas las inversiones en líneas de transmisión y distribución para poder aprovechar lo máximo posible la generación de energía limpia y renovable para el desarrollo de nuestro país. Esa es una realidad. Por eso se han atrasado mucho las inversiones, por eso lastimosamente no tenemos la calidad de servicio que todos nos merecemos, acorde a las grandes generaciones. ¿Qué nos sirve a nosotros tener grandes generaciones de las binacionales y no podemos utilizar? En los últimos 10 años se han mejorado mucho las inversiones y en los últimos tiempos se aceleró esas inversiones. Por eso hoy en día esas inversiones en los últimos 10 años, más la generación que tenemos en abundancia todavía, le posiciona al Paraguay a nivel global para que dé un salto en la industrialización del país. Para mí es el mejor momento para la industrialización del país, pero tenemos que seguir invirtiendo todavía en línea de transmisión, en línea de distribución, para poder acompañar ese crecimiento vegetativo y, como decía la doctora Lea, puede acelerar en base a la llegada de grandes industrias. Entonces es fundamental que se continúe construyendo las obras necesarias según el plan maestro de la ANDE. La ANDE tiene un plan maestro bien definido con un horizonte de 10 años. Entonces, es fundamental que la ANDE tenga los recursos necesarios para poder seguir invirtiendo y de esa manera usar nuestra energía para el desarrollo y de esa manera también colaborar para que uno de los objetivos principales del gobierno Santiago Peña es la generación de 500.000 empleos en Paraguay. Entonces, es fundamental la utilización de la energía eléctrica en Paraguay. Doctora Lea, sabemos hoy del problema de recursos que tiene el gobierno actualmente, las limitaciones, y sabemos de las ambiciones en los diferentes ministerios de lo que se pretende hacer. Y recuerdo acá el ministro de Economía, Fernández Valdovinos, nos dijo que le planteó a los ministros, les dijo que es fácil hacer más con recursos, pero es difícil hacer más con menos recursos con lo que se tiene. Dicho esto, está en el presupuesto el famoso plan Teruco-Papalardo. No sé si se acuerdan una entrevista que le habían hecho a él. Entre las opciones había planteado él la posibilidad de vender los bonos a cambio de un fondo de desarrollo. Eso está en el escenario de la discusión, está en el presupuesto, porque lo hemos hablado acá con el ingeniero Félix Sosa, ayer, cuando fue el viernes, el jueves, después del partido, durante el partido, tuvimos la tormenta, cortes de energía. ¿Cuánto necesitamos? Le preguntaba hoy al ingeniero, te va a decir 500 millones de dólares. Le preguntamos a Luífer cuánto necesitamos para solucionar el problema de corte de agua y cambiar toda la tubería, 500 millones de dólares. Poner en condiciones las escuelas públicas, 500 millones. Ojalá fuera 500 millones de dólares para el tema de agua. Pero es lo que te dicen, esos son como 5.000 millones de dólares más o menos lo que necesitamos. ¿Por qué no le sacamos el jugo a Itaipú, ingeniero? Lo que hablamos el otro día, está eso en el libro del ingeniero Guasmosi. ¿Cuánto cuesta hoy Itaipú para nosotros? Es lo que hubiese sido el Paraguay sin Itaipú. O sea, aprovechemos y saquémosle el jugo. ¿Quién una pausa y que después responda? ¿Puede ser? Yo no Tiene una pausa, Cote, y después que le responda. Ah, bueno, pausa cortita entonces, pausa cortita. A la vuelta ya estaba inspirada, lista para... No, hay que dejarla. Bueno, pausa, ya venimos. Seguimos, último bloque en Cara o Cruz. Le repito la pregunta a la doctora Lea Jiménez. ¿Es posible plantear venta de bonos a cambio de un fondo de desarrollo, el famoso plan Teruco-Papalardo? Gracias, Jorge, por repetirme la pregunta porque ya me estaba olvidando. Pero mira, nosotros no podemos decir hoy que no se va a tomar en cuenta esa posibilidad. Definitivamente hoy nos toca poner toda la carne en el asador porque a partir de esta negociación se define el futuro de la Itaipú y ese futuro es demasiado importante para nuestro país. Así que se van a analizar todas las posibilidades y se va a tomar la mejor decisión que podamos tomar en el contexto de esa conversación y negociación para maximizar lo que sea que pueda llevar nuestro país. Y ahí yo quería, porque vos mencionaste algo muy importante. Uno, el tema de Jeffrey Sachs, que fue una persona que se había logrado que él de alguna manera venga a asesorarnos, etcétera. Sí. Y yo
tenemos que sacar lecciones también de las cosas que nos salen tan bien, ¿verdad? Mucho respeto al señor Jeffrey Sachs, es una persona reconocida a nivel internacional, pero nosotros no podemos pretender que una persona de afuera, que viene de lejos, conozca mejor que nosotros lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que empoderarnos, no solamente en el caso de la Itaipú, sino en el caso de las diversas negociaciones que se van a dar en el marco de nuestra economía, de las situaciones estratégicas, de lo que sea. Nosotros tenemos que agarrar la posta de esas decisiones. No podemos respaldarnos en un experto internacional y después pretender que esperamos que nos traiga el informe para después salir a negociar con Brasil. Acá nos toca a nosotros hacer nuestra tarea. Eso es demasiado importante. Por eso yo otra vez quiero reiterar la importancia que tiene que el presidente Peña diga: yo voy a liderar las negociaciones. Yo voy a liderar, no voy a delegar, no me voy a hacer el tonto. Yo voy a delegar esas negociaciones y yo voy a ser responsable de las consecuencias de esas negociaciones. Eso es lo que se está diciendo. Aunque siempre fue así, que el presidente lo diga es demasiado importante. Por otro lado también, nosotros, las personas que tenemos la oportunidad de estar sentados en esa mesa, tenemos una responsabilidad con el pueblo paraguayo. Entonces a mí me parece que es demasiado importante que nosotros seamos capaces como equipo de trabajo de transmitir a la ciudadanía, como decías vos, cuáles son los diferentes escenarios, los diferentes insumos y los potenciales caminos o lo que está en juego hoy. Y finalmente, una vez que termine esa negociación, regresar a Paraguay, mirarle a la ciudadanía y decirle: hemos tomado, esta fue la posición de Paraguay, esto fue lo que se discutió y finalmente este fue el resultado porque A, B y C. Es decir, hablar con transparencia y rendir cuentas a la ciudadanía de qué es lo que se ha hecho. Eso es muy importante en esa construcción también de confianza que tiene que darse con la ciudadanía. Entonces hoy nos toca a nosotros ir a recorrer los medios, a recorrer diferentes ámbitos de discusión y responder a las preguntas sin, como decíamos antes, revelar las cartas que tenemos en la mano, ¿verdad? Acá también, doctora, hay un tema que yo he hablado incluso porque me preguntaron colegas brasileños con quienes tenemos comunicación. El informe de la Contraloría General de la República sobre el tema Itaipú, sobre el tema de deuda, fue un informe lapidario, instalando el tema de la deuda espuria, acompañado por cierto sector de la prensa que siempre mantuvo esa línea y un sector de la oposición también, que lo hemos hablado, ingeniero Richard, varias veces, que aparecen los expertos tocando muchas veces de oído cuando le tenemos a los protagonistas de la historia con la documentación, y hubo una orden, gobierno anterior, de no responder a ese informe de la Contraloría. Yo estoy seguro que a la hora de sentarnos a negociar, los brasileños nos van a decir: ¿y este informe del ente contralor de la República del Paraguay que hace referencia a la deuda? ¿Qué vamos a decir sobre eso? ¿Tenemos una respuesta a eso o ahora va a haber una bajada de línea a las actuales autoridades de la Itaipú Binacional que le respondan a la Contraloría General de la República, cosa que en el gobierno anterior se pidió que no se respondan? A mí incluso me pasaron la copia del contenido de la respuesta que se iba a enviar a la Contraloría, pero por orden del expresidente Abdo eso se detuvo. ¿Qué se va a hacer hoy con respecto a eso, doctora? Y la verdad que todavía no fue algo que se haya puesto en la mesa de discusión. En este momento más que nada estamos enfocados en revisar todos los insumos que tenemos, como te decía anteriormente, el historial de la Itaipú, y finalmente formar diferentes posiciones al respecto de cuáles pueden ser las jugadas de Paraguay. Y creo que en el contexto actual, volviendo otra vez a la pregunta del inicio del programa, que hay personas que están queriendo encontrar la quinta pata al gato y armar grandes escándalos por cuestiones que son realmente irrelevantes y no tienen sustento. No quiero ni rememorar las cosas que se dijeron porque realmente era lamentable y hasta ni siquiera es cómico. Trágico es que empecemos este proceso de negociación con nuestras peleitas internas.
totalmente innecesario. Tenemos que aprender como ciudadanos de este país que cuando llega una cuestión importante como esta, tenemos que agarrarnos de las manos y tenemos que hacer nuestro trabajo y enfocarnos en el objetivo principal, que hoy día el objetivo principal es, en el contexto de la renegociación del anexo C y de la conversación con Brasil en el marco de la Itaipú, es hacer que la Itaipú se convierta de aquí en los próximos 50 años, pero que tengamos esa posibilidad realmente de dar un salto cuántico en términos de desarrollo, que se convierta en una herramienta real de desarrollo, que sea palpable para el ciudadano común, que podamos verlo en las calles, que podamos verlo en el sistema de transporte, que podamos verlo en el sistema de energía, que podamos verlo en los servicios públicos que recibimos, que podamos verlo en la calidad de vida que tenemos. Ese es el objetivo hoy y ahí tenemos que enfocarnos. Yo les quiero preguntar, Y cerramos con esto. Sí. quiero preguntar sobre el tema que surgió el viernes, era el tema Argentina, y que implica una de las medidas que toma el gobierno, el equipo económico, por lo que dijo el presidente con el presidente a la cabeza, es vamos a comprar más energía de Yacyretá y vamos a vender más energía de Itaipú, de modo que Argentina, con eso compensar lo que Argentina nos está pagando y dejar de venderle porque no nos paga. ¿Cómo se va? ¿Es posible? ¿Cómo se da la factibilidad de eso? Sí, ingeniero, también ahí el tema de es simplemente comprar de un lado y vender del otro, se puede hacer a corto plazo, se puede hacer por un tiempo nomás, eso, ¿hay factibilidad de eso? Técnica y comercialmente es factible, y ya lo estamos haciendo. Tenemos que recordar que actualmente el suministro de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional, es decir, al Paraguay, se realiza en un 85% desde Itaipú, en un aproximadamente 12% de Yacyretá y un 3% aproximadamente desde Acaragüe. Entonces eso nosotros tenemos la posibilidad de hacer, de retirar más desde Yacyretá, y puede ser una buena medida, o es una buena medida, considerando de que va a depender el ingreso de Yacyretá, por lo menos las necesidades mínimas para Yacyretá desde la Andes, es decir, desde Paraguay, a través de la venta de energía al sistema eléctrico paraguayo. Ingeniero, Sí. ¿es fácil venderle a Brasil ese excedente de Itaipú? ¿Brasil le absorbe enseguida eso o tiene suficiente energía? Le pregunté al ingeniero Richard, pero no sé cualquiera. No, definitivamente todo es una negociación, ¿no es cierto? Pero hoy existe una decisión política de retirar más de Yacyretá. Y Claro. eso hacemos directamente considerando que técnica y comercialmente es factible realizar. Claro, lastimosamente Argentina en este contexto, ¿verdad? De lo que está pasando, el cobro de peaje, cobro ilegal de peaje, nos ha llevado desafortunadamente a una situación donde tenemos que tomar ciertas medidas. No podemos quedarnos, como hizo el gobierno anterior, de brazos cruzados, mientras que se están violando 3 diferentes acuerdos internacionales.